Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 101 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La vida no siempre nos sonríe, está claro, y a veces tenemos que leer o escuchar o enterarnos de noticias de las que no nos gustaría habernos enterado, al menos durante mucho tiempo. Esta semana se conoció la noticia del fallecimiento de Santiago Montero Herrero, un estimado profesional y catedrático de historia antigua dedicado al mundo de la antigua Roma y que precisamente eh, ¿no? Pudo tener el privilegio de contar entre sus alumnos de doctorado a el invitado que tenemos hoy con nosotros. Él es Marco Almanza Fernández, doctor en Historia Antigua de Roma y presidente del Grupo de Recreación Histórica Mos Religiosos. ¿Qué tal estás, Marco? Hola Oscar, muy buenas. Pues encantado de estar de nuevo en tu casa virtual, en este podcast y por desgracia, ¿no? Lamentar esta pérdida del profesor Montero, del Santiago Montero Herrero, que siendo profesor de la Complutense me acogió, ¿no? Entre sus filas como doctorando allá en el 2000, finales del 2014, con mi tesis doctoral y que defendí en el 2019 también con su ayuda, su estimable ayuda y dedicación, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es una triste noticia, ¿no? El encontrarse con el fallecimiento de este profesor, de Santiago Montero, y siendo especialista catedrático, como bien has dicho, en este caso de la historia de Roma y de las religiones, de la antigüedad y en concreto de la romana. Entonces, bueno, lo que puse en mi dedicatoria hacia él, espero que allá con los demás dioses, ¿no? Esté hablando con otro gran profesor que también tuve la oportunidad de tener en el máster, Julio Mangas, y bueno, pues espero que ambos debatan, se instruyan y enseñen a otras que anden allá donde cada uno crea que estén, sobre historia y sobre historia de Roma y las religiones de la antigüedad. Por lo menos podrán comprobar si existen o no aquellos dioses que los antiguos nos decían que existían. Y por eso hemos querido hacer este programa improvisado esta semana para hacer como un pequeño homenaje a su persona y por eso escogimos la temática de la adivinación en Antigua Roma porque fue una temática a la que el profesor Montero Herrero dedicó bastante tiempo y esfuerzo, ¿no? Sí, así es. Hay varios libros, ¿no? De suyos y artículos múltiples sobre la adivinación, sobre la hepatoscopia, sobre la adivinación y violencia en el mundo romano. También, bueno, sobre la ciencia oracular. Bueno, en fin, ha tratado temas variados dentro de lo que es la religión y sobre todo centrándose en este tema que vamos a hablar hoy, que es la hepatoscopia, los distintos métodos y ciencias adivinatorias. Mm. Y yo creo que no nos damos, o sea, no nos damos cuenta, no nos percibimos la importancia que tenía esta adivinación, no solo en la antigua Roma, sino en el mundo antiguo en general. Porque, por ejemplo, ¿no? La adivinación más famosa, por así decirlo, como era la adivinación griega, pues tenemos que, por ejemplo, por el oráculo de Delfos, pasaron todo tipo de personas y esas decisiones, o sea, esas consultas al oráculo condicionaban las decisiones que esos personajes tomaban. Así que en realidad esa adivinación condicionaba la política, la economía, la sociedad, etcétera.
Así que lo primero que te quería preguntar era precisamente que nos explicaras un poco más acerca de la importancia que tenía la adivinación en la antigua Roma. Pues sí, pues justamente lo que has introducido, la adivinación en el mundo antiguo en general, no solo en Roma, pero en el mundo antiguo eh, fue fundamental, fue importante, porque la adivinación en un primer momento daba resultados binarios. ¿Qué quiere decir? Daba resultados de sí y no. Entonces, en ese sentido, la adivinación griega, la adivinación babilónica o sumeria, fenicia, egipcia, etcétera, era binaria, incluso la etrusca. Entonces, Roma avanza un poquito en ese sentido, hay una modificación en el lenguaje, en la forma de la respuesta, y ya le daba, parece ser, respuestas más complejas, más largas que un sí o un no, ¿no? Pero efectivamente, en la antigüedad en general y ahora específicamente en Roma, influía muchísimo en las decisiones gubernamentales, tanto en el Principado ya con el emperador, con el Imperio Romano, y en la República sobre todo porque, digo, subrayo este sobre todo porque es cuando más información tenemos sobre la adivinación, ¿no? En época republicana, en época imperial, parece ser que los datos, digamos, literarios no son más escasos, si lo comparamos con los datos de la República, porque en el periodo republicano se han escrito mucho, tenemos ahí a Tito Livio, tenemos Dioniso de Halicarnaso, tenemos Plutarco, tenemos Julio Secuente, Valerio Máximo, en fin, muchísimos que hablan sobre la República, pero no tanto sobre la época imperial, ¿no? En términos de adivinación, me refiero. Entonces, en ese sentido, claro, son autores que son de principios o mediados del siglo I después de Cristo y por consiguiente todo lo que hay después de ellos no van a hablar. Y esa es la pena, ¿no? Que autores posteriores no hablan de ellos si no es para criticarlo. Por ejemplo, los autores paleocristianos como Tertuliano, San Agustín posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, la adivinación la conocemos principalmente por autores del siglo I y de época republicana sobre este periodo. Y claro, ¿qué nos dicen? ¿No? Nos dicen que esta adivinación, que este tipo de conocer lo que el designio de los dioses, lo que nos pueden decir las divinidades, es que influía notablemente en esas decisiones senatoriales, porque en una adivinación podía paralizar una sesión del Senado, y esto es algo que, por ejemplo, cuento en mi tesis doctoral referente al sacrificio romano, y en esa adivinación, en esa praxis sacrificial, también existía por ejemplo, se podría anular el nombramiento de cargos militares o cargos senatoriales. Incluso se podía paralizar o rechazar el ir a la guerra, o ir en ese momento hacia la batalla, aunque estuvieras en el campo de batalla en ese momento. En fin, la influencia notabilísima de lo que es la adivinación, del resultado de estas mancias, de esta ciencia hepatoscópica, que hablaremos después, digamos que marcaba el día a día sobre todo las cuestiones más importantes que tenían que ver con el gobierno, con la política, con la economía, con la guerra y la religión, por supuesto. Y en este sentido, por supuesto, tenemos que hacer mención a que dentro del cuerpo de la adivinación hay que diferenciar dos formas de adivinación, ¿vale? Una es la videncia y la mántica. En este sentido, podemos diferenciarlo una de otra por lo siguiente, y esto lo van a nuestros
oyentes lo van a entender perfectamente. Digamos, la evidencia o es la adivinación natural, frente a la mántica, que es artificial. ¿Por qué? O inductiva también, ¿no? Que era uno de los términos que, por ejemplo, se utiliza Santiago Montero. ¿En qué se diferencia? La evidencia natural o intuitiva es aquella que se refiere a la que es la que parte del propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, las ensoñaciones, la orinomancia, por ejemplo, es decir, la adivinación a través de los sueños, donde no hay ningún instrumental y no hay ningún intermediario, nada más que el propio ser, ¿no? Por eso, incluso el propio Julio Mangas, que ya le citábamos antes en la presentación, también escribió un artículo sobre esto, sobre las mancias, digamos, intuitivas, a través de los niños, los sueños de los niños, los sueños de las mujeres y esclavos, ¿no? Y luego existe la otra parte, que es la mántica o, digamos, la artificial, que es la que utiliza un elemento como intermediario. Por ejemplo, las vísceras de un animal. Eso sería artificial porque además necesitas de una ciencia, de unos conocimientos, de una preparación para poder examinar, para poder leer, para poder entender lo que nos dicen las vísceras, o lo que nos dicen las aves, ¿no? En el caso de los augures, lo que nos dice, digamos, el hígado, principalmente, que es el órgano principal de lectura y examen por donde los dioses transmitían sus ideas, ¿no? Sus decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos clara esas dos formas de adivinación, ¿vale? Y para terminar esta parte, uno de los autores fundamentales que nos han tratado gran parte de esta adivinación, de cómo era en la antigua Roma, es el propio Cicerón, en su obra De Adivinatione, de Divinatione, digamos que pinta un cuadro de las prácticas divinatorias de la época, en torno al 45 a.C., porque además el propio Cicerón fue augur. Entonces, de hecho, en esta obra nos va contando cosas de los augures, pero en otros párrafos de este libro hay que leerlo entre líneas, porque además él lo dice que no puedo contar todo porque es secreto de profesional, ¿no? Más o menos, podría decirse así. Entonces hay que leerlo muy entre líneas y, por ejemplo, quien supo leerlo también fue tanto Julio Mangas como Santiago Montero. Y me alegra que hayas mencionado a los augures, a los sacerdotes augulares, porque es precisamente lo que te quería preguntar ahora, porque has mencionado las dos formas de adivinación, pero cabe destacar que en este programa vamos a abordar las tres principales metodologías, ¿no? de adivinación que había en la antigua Roma con sus respectivos sacerdocios. Y para empezar, quería preguntarte precisamente por esto, por los sacerdotes augures y cuál era su función, cómo los podíamos reconocer, a lo mejor en la iconografía, etc. Bien, pues los augures fueron unos sacerdotes, y me atrevo a decir que fue el sacerdocio más importante de toda Roma. Y más importante porque además es el que más perduró, por otro lado, gracias a su importancia, y ahora vamos a ver el motivo. Duró hasta bien entrado el periodo del dominado, de ya cristiano, digamos, lo que otros llaman imperio cristiano, que no sería no se debería denominar así, pero bueno, el periodo del dominado, y con Constantino, ya muchos más posteriores, Teodosio, etcétera, etcétera, sobre todo, todavía existen augures,
Y están augures, es el augur imperial y que está al lado del propio emperador. Hasta el final del imperio tenemos augures. Y es un elemento tan fundamental, tan importante que fue en la religión romana e incluso durante conviviendo con el cristianismo, que hay elementos simbólicos, que es uno de los elementos de diferenciación, de identidad del propio augur, es un pequeño báculo, por así decirlo, llamado litus, con el que digamos, señalaba los cielos, que ahora explicaremos. Precisamente ese litus lo podemos identificar con el bastón que porta el Papa, los arzobispos u obispos, que es ese báculo con esa forma redonda en la parte superior, enroscada, en espiral. Entonces, ese elemento de espiral es lo que se ha heredado de este instrumental que es el litus. Bueno, el augur, una forma de identificación es la utilización de este instrumental, de este litus, y que por la calle iría vestido de forma cuasi normal. Y digo normal o cuasi normal porque llevaba normalmente una toga praetexta, es decir, una toga blanca con una franja morada, siempre y cuando él estuviera en una provincia, ¿vale? Tenemos augures de Roma y augures de provincias, se diferencian principalmente por la vestimenta, es la misma función, en una ciudad o en Roma, la misma función tiene, pero la diferencia de vestimenta es que en las provincias el augur lleva una toga praetexta, es decir, blanca con ribete morado, y en Roma lleva una toga trávea que es rojo púrpura, con una túnica también rojiza, morada, no está muy claro en ese sentido. Entonces, y por el litus en la mano, por supuesto, siempre, como elemento identitario. Entonces, en ese sentido, la identidad del augur lo podemos ver por las calles, lo podían haber visto por las calles, diferenciándolos por su toga. En ese sentido, por ejemplo, también nos encontramos pequeños o augures menores, minores, auguri minori, minores, que en ese sentido eran utilizados para, por ejemplo, para la plebe, para hacer adivinaciones pequeñas. Oye, pues me voy a casar con fulanito o fulanita, monto este negocio, esta empresa, me voy de viaje. Bueno, pues el adivino, en este caso el augur, podía acceder a hacer este tipo de trabajos, ¿no? O a trabajos secundarios, como por ejemplo un augur nuptialis o sacerdos nuptialis, que es para las bodas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre había un augur por esos casos. Entonces siempre el augur siempre ha sido muy popular. El acceso al augurato, al sacerdocio augural, podía ser tanto patricio como plebeyo. Ambos accedían a estos sacerdocios. Y había muchísimos. De hecho, el Senado romano podía estar nombrando augures a muchísima gente, siempre y cuando se necesitara. Bien por guerras, bien por situaciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por pestes incluso también. Y claro, los augures, tenemos dentro del cuerpo de los augures, tenemos a dos personajes fundamentales. Uno es el propio augur, el adivinador con el vuelo de las aves, que ahora explicaremos, y el otro también se dedica con las aves, es el pularius, es una especie de augur también, de adivinador, a través de la forma de comer de los puli, de los pollos sagrados, ¿no? Evidentemente también podríamos encontrarnos con una de las funciones del augur, que es la observación de los elementos meteorológicos. Si cae un rayo, si hay una tormenta, si, bueno, hay fenómenos meteorológicos o atmosféricos adversos,
pueden indicar una forma u otra de comunicación a través de estos elementos meteorológicos por parte de los dioses, y el augur los interpretaría en ese sentido, apoyado por otros sacerdotes que luego veremos que son los Quindecimviri y Sacris Faciundi, ¿no? Utilizando los libros sibilinos. Entonces, los augures que basan, digamos, su ciencia, su adivinatoria a través del vuelo de las aves, son estos augures que lo que hacen es señalar con el litus el cielo, el caelus, y forman una especie de cuadrícula llamada tabernaculum, y en ese sentido se sientan con un ayudante que les va indicando por dónde vienen las aves, y pueden estar horas esperando ahí a que pase un ave, y dependiendo también, esto ya es más complejo, dependiendo de si vuelan más alto, más bajo, de izquierda a derecha, será o por un cuadrante u otro, ¿no? Estos 4 cuadrantes del propio tabernáculum nos dirá si es un buen augurio o es un mal augurio, ¿no? Si viene de izquierda a derecha sería bueno, si viene de derecha a izquierda sería malo. Claro, esto no lo dice Cicerón, pero hay que mirar hacia el sur, ¿no? Dice Cicerón, pero sin embargo Plutarco nos dice que hay que mirar hacia el este. Entonces, aquí viene la trampa, viene la trampa de que un augur puede decir que esto es malo, esta inauguración o este augurio es malo porque ha venido el ave de derecha a izquierda, ¿no? Quizás lo ha hecho a propósito, lo dice así a propósito, para, digamos, influir en una decisión negativa a quien lo ha contratado o al cargo que se vaya a nombrar, ¿no? En este sentido, o a favor, ¿no? También podría ser, si el augur alude que ha mirado al sur o al este, según su conveniencia y sobre todo el dinero que le hayan pagado, ¿vale? Esa corrupción política a través del sacerdocio también pudo existir, ¿no? Como también incluyo en mi tesis doctoral. En este sentido, cuando, por ejemplo, hacemos una inauguración de un edificio, también aparece este personaje, el augur, con el vuelo de las aves, y cuando ya ve que hay un buen augurio, es decir, las aves han volado teóricamente de izquierda a derecha, lo que planta en el suelo es el mismo cuadrante, pero denominado templum. Y ahí es cuando, en ese territorio señalado y andado por el augur, para hacerlo sacro, es cuando lo inaugura. En este sentido, por eso se nos ha quedado nuestra palabra de inauguración, ¿no? Este proceso ritual de la inauguratio consiste precisamente en plantar ese templum, marcar los limes, o los límites, mejor dicho, de ese edificio, de ese bien un templo, bien una manzana, bien de casas, bien un edificio consistorial o institucional, lo que sea, o un propio campamento o la propia ciudad también se hace a través de este proceso de la inauguratio. Y, por supuesto, se hace un pequeño sacrificio para un edificio para hacerlo sacro, ¿no? Y en ese sentido, pues se hace la planta y empieza a construirse. Y así se haría la inauguratio, grosso modo. Luego tenemos el otro sacerdocio, ¿no? Dentro de los augures, que es los pulari. Estos pulari precisamente son unos otros adivinadores que se dedican a observar, todo es la observación, en este caso, la observación de cómo comen los pollos sagrados, los puli. ¿Y qué comen estos pollos sagrados? Comen unas tortas de trigo llamadas ofa, y que en este sentido están observando a ver si comen mucho, si no comen mucho, si comen poco, si se les caen los granitos del pico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces conocemos ese pasaje de Manlio en el que
los puli sagrados, cuando se iba a dirigir a la guerra, dijo que si no comen, pues mejor que beban, ¿no? Porque no, los pollos no comían. Y cogió los pollos y los tiró al agua, ahogando a los pobres pollos, y él perdió la guerra y perdió la vida también, ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues los romanos son muy supersticiosos en este sentido. Y digamos que los augures, son estos sacerdotes tan fundamentales para el devenir histórico de Roma, Mm. que influyeron en muchas decisiones, ya digo, senatoriales y militares, y en el caso, podríamos hacer una distopía histórica en este sentido, si algunos de estos augures no hubiera influido en ciertas decisiones, quizás hoy veríamos en parte una Roma diferente, en parte. Mm. Esto es una distopía, o, O una ucronía que nos gusta o mucho. ucronía. Mm. Y ya que has mencionado que Cicerón fue un augur, te quería preguntar qué otros personajes históricos famosos de la antigua Roma fueron también augures. Bueno, tenemos Catón, por ejemplo, también era un gran conocedor de la adivinación, de ciertos elementos sacrificiales, ¿eh? Y también estuvo acompañado otro augur, con Julio César, por ejemplo, también fue otro que pasó por cierta carrera religiosa. No recuerdo ahora bien si pasó por el augurato o no, pero tiene a un adivinador al lado, que es el que le dijo que iba a morir, Mm. ¿eh? Entonces, bueno, pues hay varios augures, ¿eh? Conocemos a muchos augures, tanto de provincia como de Roma. Y había una casualidad, una curiosidad, mejor dicho, que había un augur tartamudo en Astorga, y además tuvimos la ocasión el año pasado de poder recrearlo en Roma, en la propia ciudad de Roma, y eso lo encarnaba este augur tartamudo, el propio Fernando Barriales, un amigo de allí, y yo hacía del otro augur, ¿no? Y él hacía de tartamudo, de augur tartamudo, ¿no? Porque nos lo dice su lápida funeraria, augur tartamudo. Entonces, es curioso cuando no se permitía generalmente faltas físicas y de habla a los sacerdotes para no digamos, no cometer una falta religiosa, un delito religioso, que es también lo que el núcleo de mi tesis doctoral, dirigida por Santiago Montero. Mm. Es curioso, bastante curioso este tema, por ejemplo, por, como tú decías, incluso aunque tuvieras una enfermedad, ¿no? Una discapacidad, como puede ser eso, ser tartamudo, pues incluso podías llegar a ser augur. Claro, Y, por ejemplo, esta, digamos, disfunción del habla, ¿no? Esta alalia, ¿no? Que se denomina, también la tenía, parece ser, Claudio. Y Claudio, por ejemplo, delegaba su voz a la hora de hacer sacrificios a un sacerdote principal, ¿no? Entonces él dejaba de hablar para que otro sacerdote hablara por él. mm, el pobre Claudio. Eh, Eh, y después también estoy acordándome ahora de que Tiberio, el emperador Tiberio, en Capri también o sea, estaba rodeado de actores adivinos y con ellos miraban el cielo. O sea, tenían de un astrólogos. observatorio, exacto, tenía un observatorio astronómico en la isla de Capri junto a su villa y ahí miraban el cielo por la noche. Sí, de hecho, Tiberio le gustaba más los astrólogos, se fiaba más de las predicciones astrológicas que de los propios adivinos
augurales o de los adivinos a través de las vísceras, la adivinación a través de las vísceras. De hecho, es uno de los elementos muy bien representados que aparece en la serie Yo Claudio, y aparece Tiberio en varios capítulos consultando a su astrólogo de confianza, ahí en Capri. Menos mal que esa serie tiene algo de bueno, porque siempre hablamos de todo lo malo que tiene. La serie Yo Claudio está muy, muy bien. La serie de Yo Claudio está bien. Después pasamos ahora al segundo, digamos, método de adivinación en la antigua Roma principal, que era el de la adivinación, ¿no? Por los libros civilinos. Y quería que nos hablaras primero un poco acerca de los sacerdotes que se encargaban de este método, de esta técnica de adivinación, que por lo que tengo entendido tienen un nombre bastante curioso que yo no voy a pronunciar porque no quiero cagarla. Pues mira, los sacerdotes que se dedicaban precisamente al custodio o custodia de los libros civilinos varían en número. Tenemos entre 10, 7, 10, 15, ya que se quedan al final de la República y sobre todo durante parte del principio del Principado, son los Quindequinviri Sacris Faciundi. Son los, o de Quenviri Sacris Faciundi, que son los 10, 15 hombres dedicados a las cosas del sacrificio, ¿no? A las cosas sacras. Claro, traducido así, podemos decir, bueno, entonces un pontífice máximo o los pontífices o un flamen o cualquier sacerdote o sacerdotisa también se dedica a las cosas sacras, ¿no? Pero estos Quindequinviri Sacris Faciundi se dedicaban a las cosas sagradas que procedían de la interpretación de los libros sibelinos, ¿vale? Los libros sibelinos, bueno, pues teóricamente, que no se ha conservado ninguno, por desgracia, llegaron a Numa, ¿no? La leyenda, no voy a contar la leyenda, pero llegaron en un número reducido de 3 y que, bueno, pues fueron incluso reproducidos y copiados en épocas posteriores en la República y con Augusto, ¿no? Y ampliados también con Claudio, incluso. Pero, por desgracia, no se nos ha conservado nada de estos libros sibelinos. Claro, ¿cuál es la función de estos Sacris Faciundi? Bueno, ellos, digamos que ocurría, por ejemplo, una peste o ocurría un elemento atmosférico o climatológico adverso y el Senado, los cónsules, el emperador, quien fuera menester en ese momento, consultaba a estos sacerdotes qué es lo que habría que hacer, ¿no? Ellos respondían según la lectura de estos libros sibelinos, que no sabemos cuál era su estructura, digamos, y organización, y ahí se decidía qué hacer. Generalmente, los libros sibelinos o estos sacerdotes, a través de los libros, encomendaban hacer sacrificios expiatorios, digamos, de curativos, para contentar a la adivinación, a los dioses, para contentar a los dioses y sosegarles un poco en el ánimo, hostil hacia Roma o hacia el pueblo que sea. Estos Quindequinviri Sacris Faciundi solo estaban en Roma, ¿vale? Claro, el Imperio Romano era muy grande. ¿Qué ocurría si un fenómeno atmosférico o de las aves o un terremoto o lo que fuera ocurría en Lugo, ocurría en Londinium o ocurría en Palmira? Bueno, en este sentido tenemos los otros sacerdotes que son los augures de provincia que se dedicaban precisamente también a sustituir a estos Sacris Faciundi en las provincias, generalmente.
Tenemos muchísimas noticias de los Quindecimviri Sacris Faciendi durante la República, durante fenómenos adversos, no solo meteorológicos, sino también elementos de antinaturales de nacimiento, por ejemplo, de personas con doble sexo, andróginos, hermafroditas, reses con dos cabezas, con bicefalia, ¿no? O macrocefalia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, son fenómenos adversos, son fenómenos antinaturales que deben ser tratados por estos sacerdotes, Sacris Faciendi, que leían a través de los libros sibilinos qué hacer con este fenómeno antinatural, ¿no? Adverso. Y ya digo, generalmente hacían estos sacrificios expiatorios, pero también en otros casos, cuando por ejemplo tenemos andróginos, lo que recomendaban, por no decir obligaban, a sacrificar a este niño o niña y tirarlo al mar, tirarlo al Tíber, si fuera en Roma, tirarlo al río que desembocara en el mar. Esto es una de las cosas que hemos recreado, de hecho, en Mérida el año pasado, y fue precisamente recreado tirando por parte del padre, por parte de un arúspice que también acompaña en este proceso, él tiraba al niño al río, al Guadalquivir, al Guadiana, bueno, al río. En este sentido, así se eliminaba el mal y acompañaba a este proceso el baile de varias mujeres vírgenes de varias edades, por grupos, 3 grupos, de ancianas, de mediana edad y jovencitas. Entonces bailaban vestidos de blanco al son de la música para purificar la ciudad de ese andrógeno. Y estos son todo lecturas a través de los Sacris Faciendi que dedicaban esta función, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para los romanos todo esto teóricamente funcionaba, ¿vale? Pero bueno, ahí cada uno ya entra en la superstición y en la creencia de si sacrificar a un andrógeno era purificación de la ciudad. Pero los Sacris Faciendi fueron también un cuerpo sacerdotal importante, con entrada principalmente de clase patricia, aunque también podemos tener acceso a alguno de clase plebeya con adinerado, digamos, con dinero, y bueno, pues son importantes. No influyen tanto en el devenir histórico de Roma, como sí fueron los augures, pero sí marcan qué hacer para soliviantar los ánimos de los dioses y soliviantar un poco también la culpa de la población romana. Me llama la atención una cosa que has dicho, y es que teniendo en cuenta la importancia que tuvieron los libros sibilinos, no conozcamos su contenido, por así decirlo, su estructura. Claro, es que los libros sibilinos, primero habría que preguntarse si alguna vez existieron, pero preguntándonos de forma afirmativa, con una respuesta afirmativa, la desgracia es que no sabemos qué es lo que decían Cicerón, Catón, aluden levemente a alguna frase, algún concepto que hay en los libros sibilinos, Plutarco también nos da algunas pistas, pero no podemos hacer una composición ni siquiera de una página o dos de los libros sibilinos, de ningún libro. Entonces ahí hay un problema y ojalá se hubiera podido conservar algún libro de estos libros tan importantes. O por lo menos que hubiera más autores que hablaran de ellos. A lo mejor el problema es que hay seguro autores, autoras que han hablado
de los libros sibilinos, de otras cuestiones religiosas, de los libros pontificales que tampoco se han conservado, los libros sacrificiales, no se nos ha conservado ni los originales ni autores, que seguramente hemos perdido gran contenido de estos autores y sobre todo autores que no conocemos o que conocemos nada más que el nombre pero no su temática y es una pena. Sí, imagínate todo lo que cambiaría en nuestro conocimiento de la antigua Roma si pudiéramos coger ahora mismo una máquina del tiempo, ¿no? Y viajáramos a la antigua Roma para Totalmente. ver. Totalmente, a mí me encantaría hacer eso, un DeLorean, ¿eh? Y volver ir, ¿no? Al año, al siglo primero, antes o después de Cristo y tal, y volver para allá, pero sin intentar no cambiar nada del pasado, sin influir como augures en el pasado. No, pero ya sabes lo que pasa, o sea, matas una mariposa y ya has extinguido a la raza humana. Claro, ese es el efecto mariposa. Lo que hagas aquí influye en otro lado del mundo. Mm. Y si quieres nos metemos ya en este tercer tercio, último tercio del programa, dedicado a la tercera, digamos, técnica, metodología de adivinación, como era la hepatoscopia, es decir, la investigación de los hígados, tanto de animales como de humanos. Y a partir de ese estado de los hígados, de cómo estuvieran y demás, de cómo se analizaban, pues también adivinaban cosas. Por ejemplo, empieza hablando acerca de los sacerdotes que practicaban este método de adivinación. Pues mira, los sacerdotes que se dedicaban eran profesionales de este tipo de adivinación, que yo los denomino pseudo sacerdotes. ¿Por qué motivo? Porque son arúspices, son arúspices especialistas en el examen de las vísceras, especialmente el hígado, como vamos a ver a continuación. En este sentido, los considero pseudo sacerdotes porque el sacerdote, el sacer, es alguien sagrado y tiene unas sacrosantitas. Y esas sacrosantitas indica a priori que no puede tocar nada que estuviera muerto o relacionado con la muerte en este caso. Entonces, tanto las vestales, por ejemplo, que no son las que hacen el trigo, la mola salsa, porque tienen que tocar trigo muerto, a pesar de que Servio nos diga que ellas hacían la mola salsa, no es verdad, lo hacen unos cocineros especializados en ello. Los arúspices hacen casi lo mismo, ¿no? Es posible que el propio arúspice, lo que es el que encarna la persona del arúspice, no sea el encargado directo de coger las vísceras, sino que sea precisamente un ayudante, como vemos, por ejemplo, en algún relieve que está en los museos capitolinos, un relieve estupendo, donde vemos curiosamente al arúspice de pie y al ayudante hurgando en las vísceras de un toro, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ahí sí considerar a un arúspice como sacerdote, porque él no toca nada muerto, sino que lo toca el propio ayudante, ¿vale? Bueno, hay estas dos teorías, ¿no? Sobre todo cuando estás en provincia o estás en propia Roma. Entonces, en este sentido, el arúspice examina las vísceras, examina cómo está formada, si tiene buen color el hígado, la hepatoscopia, por eso es la adivinación a través del examen, la lectura del hígado. En este caso, si está bien formado, si tiene buen color, no tiene coágulos, no tiene ninguna parte del órgano más grande o más pequeña que otra, está bien proporcionado y además se ayuda de un instrumento, por eso este tipo de
adivinación es artificial porque además de hacerlo a través de unas vísceras, no de forma interna, ¿no? Como decíamos al principio, se ayuda de un instrumento que es el denominado bronce de Piacenza, el hígado de Piacenza, en el que están marcados diferentes dioses etruscos y diferentes resultados de donde esté el daño o la mancha o el fallo en el propio hígado, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Entonces, en ese sentido, imitando a los etruscos, utiliza ese hígado. ¿Cuál es la diferencia entre la hepatoscopia etrusca y la hepatoscopia romana? Extispicio también, podríamos denominarlo. Bien, este tipo de adivinación, los etruscos se diferenciaban de los romanos, en el que los etruscos y los griegos seguramente también extraían las vísceras del cuerpo del animal, principalmente del toro, de la vaca o de la cabra o oveja, y hacían el examen, la lectura, fuera del animal, en una bandeja, sobre el altar, etcétera, etcétera. Roma, el Aruspex romano, lo hace en el interior del animal, sin extraer, sin separar, sin romper ni cortar la víscera del animal. Examina al propio animal por dentro y examina las vísceras en el interior. Se las muestra el ayudante y el Aruspex se agacha y examina y lee esas vísceras. ¿Por qué lo hace así? El romano lo que intenta es ver las cosas de forma natural, en su contexto, mientras que los etruscos griegos lo sacan de su propio contexto. Entonces hacen una lectura separada del cuerpo, y mientras que los romanos hacen una lectura interna, intrínseca digamos, del propio cuerpo, ¿no? del animal. Entonces, en ese sentido, quieren ver los órganos de forma natural, en su estado original. Y en ese sentido, ahí tenemos la lectura, ¿no? Contraria o, digamos, a favor de la persona que ha pedido esa adivinación, o del Estado, o de la empresa, la campaña militar, el negocio, etcétera, etcétera, para hacer ese tipo de adivinación. Entonces, aquí ahora hemos hablado, digamos, de la adivinación animal, ¿no? También podríamos incluso decir la adivinación a través de sacrificios incruentos, pero ese tipo de adivinación es muy escasa, no requiere la participación animal y por consiguiente un arúspice no participaría, o quizás, voy a poner quizás, no voy a ser severo en este sentido, quizás no participaría en la adivinación en sacrificios incruentos, y porque no hay vísceras que examinar, ¿no? Entonces, de una galleta, de la libación de líquidos o de queso, de pan, no podemos hacer una adivinación, ¿no? Existen otras mancias que hacen otro tipo de especialistas no relacionados con el sacerdocio, que es la lectura de los pozos del té, del agua, etcétera, etcétera, ¿no? De la lectura de manos que se hacía en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero existe una hepatoscopia humana, Esa hepatoscopia humana es algo que también hemos recreado en Mérida el año pasado, y hicimos lo que se llama un acto que no pueden ver en la página de Instagram ni Facebook de Mos Religiosus, y eso se llama un acto de antropomancia. Es decir, es el examen, la lectura a través del antropos, a través del cuerpo humano. Y en este caso consistía en Roma y en la recreación que hicimos, en el examen de las vísceras de una mujer embarazada, ¿vale? Y en la antigua Roma lo que se hacía era secuestrar a una mujer no libre, es decir, a una esclava, o a
a una mujer que estuviera embarazada, que no fuera ciudadana, por supuesto, y la secuestraban y le abrían en canal, digamos, la barriga en vivo, extraían al propio feto, leían el hígado de la mujer y leían el hígado, el higadito pequeñito o las vísceras del propio feto. ¿Vale? También lo abrían en canal y hacían una adivinación a través de la hepatoscopia humana. Claro, en este sentido, este tipo de actos son en la antigua Roma ilegales, porque están matando primero a un humano, no voy a decir persona, pero a un humano. Y sobre todo eran más ilegales aún si... bueno, eran ilegales porque si tú matas a una esclava, estás robando y matando a un elemento que es propiedad de una familia. Y esa esclava pertenecía a una familia. Es decir, es miembro de una familia, porque la familia no es, en la antigua Roma no es solo padre, madre, hijos e hijas, ¿no? Sino que también incluía a abuelos y demás, pero también incluía a los propios esclavos. E incluso algunas mascotas, como el perro, en este caso, o el gato. De hecho, bueno, esto de los perros y tal lo vemos en epígrafes funerarios, el cariño que le tienen, ¿no? Que parece casi humano, ¿no? Los perros hijos, ¿no? Que podemos denominar hoy, ya existían en la antigua Roma. Bueno, no queriendo entrar en ese tema, que es precioso, pero cuando se sacrificaba a una mujer embarazada que sea ciudadana romana, evidentemente estás cometiendo un delito cívico, porque estás matando a una persona que es ciudadana romana. Entonces eso ya es delito, es un delito bastante grave. Pero bueno, yendo digamos, a la hepatoscopia humana, este tipo de actos de antropomancia pretendían no hacer la adivinación a través, pero no con un resultado de ver el futuro, de una empresa, de un negocio, de una guerra, no, porque además se hacía ilegal, se hacía de forma oculta, en trastiendas o cualquier otro lado donde pillara en ese momento, y lo que se pedía era, por ejemplo, como hicimos en la recreación, si el amor de alguien me va a corresponder, ¿no? Son elementos más mundanos, más corrientes, ¿eh? Si, por ejemplo, no sé quién, fulanita se va a enamorar de mí, si voy a ganar un sorteo, si voy a ganar la carrera de cuadrigas del circo o la lucha de gladiadores, o voy a ganar una apuesta o lo que sea. Pero cosas corrientes, ¿vale? En ese sentido. Quizás también montar un negocio, no te voy a decir que no. Pero seguramente este tipo de adivinaciones sería cara y escasa. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos estar encontrando embarazadas a porrillo, ¿no? Por decir, de forma abundante. Entonces, claro, ahí el precio y el tiempo se extiende bastante, ¿no? Entonces son digamos, adivinaciones un tanto curiosas y extrañas, pero que también se producían en la antigua Roma estos tipos de sacrificio humanos para la adivinación. Como sacrificios humanos también existieron en Roma, a pesar de su prohibición en el 97 a.C., pero incluso con Tiberio, con Claudio, bueno, con Julio César, con Claudio, incluso Calígula antes, también hay sacrificios humanos para solventar alguna cuestión de peste, de negligencia, de catástrofe en Roma, e incluso adivinatorio también, ¿no? La extracción de las vísceras de algunos soldados galos o de Germania o de tal, para poder examinarlos, y de forma institucional y no ilegal. Entonces, bueno, pero eso también es en momentos de gran necesidad, de gran catástrofe para Roma, que supusiera una forma de desequilibrar el Estado romano, que fuera una catástrofe de esa envergadura. Entonces, bueno, pues en ese sentido
se produjo pocas veces de forma pública, pero de forma ilegal seguramente tengamos más de 2 y 3 y 5 veces este tipo de hepatoscopia de antropomancia, en ese sentido. Mm. Claro, porque si ya no conocemos muchísimos datos, digamos, de los métodos oficiales, ¿no? Legítimos, legales de la adivinación, pues ya los métodos que eran más ilegales, más, pues eso, prohibidos, pues ya eso supongo que se nos escapan a nuestro conocimiento porque no habrán quedado reflejados en las fuentes mayoritariamente. Claro, ahí tenemos problemas, ¿no? Sobre todo porque generalmente este tipo de actos de la antropomancia han aparecido en la literatura eh, grecolatina para criticarlos, ¿no? Incluso en el paleocristianismo también, ¿no? Autores cristianos, ya digo, Procopio, Tertuliano, eh, San Agustín, Orosio, etcétera, etcétera, eh, hablan de prácticas de este tipo que les horroriza, ¿no? De matar a niños, de matar a mujeres u hombres, para adivinar, para saber la superstición a través de los vísceras, ¿no? De las vísceras. Entonces, bueno, pues es algo que realmente asustaba, que ocurriera algo de este tipo. Les horrorizaba a los cristianos moral y éticamente que los romanos no cristianos hicieran alguna de estas prácticas. Pero el problema del mensaje de la literatura paleocristiana es que hay que leerlo con tiento, con cuidado, porque tienden en muchos casos a tergiversar algunos mensajes y a exagerar algunas cosas. No hay que decir que todo es mentira, pero tampoco todo es verdad, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado y hacer comparaciones, sobre todo con la arqueología, con otros textos literarios grecolatinos y tal. Pero bueno, es muy interesante porque es verdad que los textos paleocristianos nos dicen información de la religión, sobre la adivinación, en este caso, que hablamos hoy, muy interesantes, que no nos cuentan los propios autores romanos. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que solo nos queda una pregunta que hacerte. Y es em, que si alguien que está escuchando o viendo este programa en YouTube quiere apuntarse a tu grupo de creación histórica más religioso porque le ha interesado mucho lo que has dicho de los eventos que realizan en Mérida y en otros sitios, pues ¿qué tiene que hacer? Pues muy sencillo. Uno de los elementos que para apuntarse es tener esa pasión por la antigua Roma, por la historia y el respeto al patrimonio, que es fundamental, al patrimonio histórico-artístico, y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o correo electrónico. Por ejemplo, el correo electrónico es morreligiosus753@gmail.com, o bien por Facebook, nos encontrará por Mos Religiosus, en Instagram igual, en YouTube también, que tenemos nuestro canal o nuestra página web de Mos Religiosus. Tecleando en Google Mos Religiosus nos puede encontrar muchísimas publicaciones que vamos haciendo, sobre todo en Instagram y en Facebook, que es las dos redes más activas que tenemos ahora mismo. Y encantadísimos de que cualquier persona, independientemente del lugar de España, su sexo y edad, pues puede participar en Mos Religiosus, y también indicamos que no hacemos sacrificios humanos ni animales reales, no matamos a nadie, todo es simulado y es recreación histórica. Difundimos la historia de una forma rigurosa, por lo menos lo intentamos, acercándonos y haciendo en algunos casos arqueología experimental y otros casos arqueología experiencial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tratamos la religión y el mundo civil y una parte pequeña militar también en Mos Religiosus con los pretorianos de la Cuarta Pretoriana. Así que cualquier persona, hombre, mujer, niño o niña, bienvenido será.
Pues nada, muchísimas gracias Marco por haber venido aquí nuevamente a hablar acerca de un tema que te toca directamente, como es el de la adivinación en la antigua Roma, tan vinculado al profesor Santiago Montero Herreros, tu director de tesis. Así que eso, yo quería darte muchísimas gracias y esperamos volver a verte por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación, homenaje al profesor Montero y a colación también aprovecho para el profesor Julio Mangas y bueno, pues a ambos y en este caso pues en especial a Julio Mangas y a Santiago Montero, pues como decían los romanos, sit tibi terra levis.